Bienvenidos a esta Expo Mecánica Automotriz Internacional Virtual 2020. Tengo el gusto de participar en muchas conferencias. Mi nombre es Julián López Martínez, el cual va a estar guiando y asesorando en esta exposición a través de un tema que se me hace de sumamente importancia sobre osciladores y aplicaciones en el ámbito automotriz. ¿Ok? Quiero que me acompañen y hacer participar durante este diálogo, esta charla, la cual voy a proponer algunos casos prácticos y el estudio de tipo de señales pulsantes que nos permiten desde generar una señal de efecto Hall hasta hacer pulsadores para algún tipo de actuador. ¿Ok? Vamos a ver por qué es importante el estudio de dichas señales y vamos a ver la aplicación ya en la parte real, desde un pulsador hasta un banqueo de una computadora. ¿Ok? Síganme de favor. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les manda un saludo el profesor Julián López Martínez. El día de hoy quiero compartirles esta presentación que tiene como nombre aplicación práctica de un oscilador. Como ustedes saben, en el ámbito automotriz, las señales pulsantes son de importancia y relevancia para la activación de actuadores, pero también nos permiten simular algún tipo de sensor, la cual, por ejemplo, alguna práctica sencilla que nosotros podemos hacer es el banqueo para una computadora y hacer un diagnóstico de la misma. ¿Ok? Vamos a iniciar con el concepto de un circuito integrado, entendiendo que un circuito es un conjunto de conductores y otros elementos eléctricos interconectados por los que pasa la corriente eléctrica. Y un integrado básicamente es un todo en uno, es un encapsulado, también muchas veces se le conoce como chip, en el cual de forma textual un circuito integrado tiene diferentes funciones y es basado principalmente en el número de elementos que están interconectados al mismo para poder realizar diferentes funciones. ¿Ok? Pero, ¿qué es en realidad? ¿Qué contienen ese tipo de elementos? Internamente lo que contienen son capacitores, resistencias, diodos de manera general, lo cual nos permite realizar operaciones que con un solo elemento no podríamos utilizar. De hecho, de otra manera, contiene un número de elementos pasivos, los cuales nos permiten tener una aplicación diferente o una función un poco más avanzada que a diferencia de estos no lo podríamos lograr. Ok, tomo como base el circuito integrado NE555. Como ustedes saben, este es un pulsador, es un oscilador, es un circuito que se utiliza en el área de la electrónica de manera general. Es un circuito accesible que lo puedes encontrar casi en cualquier tienda de electrónica, la cual tiene diferentes aplicaciones. Teniendo como referencia su hoja técnica, se darán cuenta que pues, realmente la aplicación en el área automotriz ni la toma ni la hace como mención. Básicamente te dice que es un circuito capaz de generar tiempos precisos y que te permite hacer hasta retardos y oscilaciones dentro de una aplicación. Ok, las aplicaciones que aquí te marca son biométricas y de otro tipo de estudio, las cuales no tienen nada que ver con la electrónica automotriz. Pero ¿por qué tomamos como base este tipo de circuitos? Porque nos permite generar señales pulsantes. Ok, recuerden que un oscilador es un circuito integrado que permite generar señales pulsantes para poder tener diferentes aplicaciones. Dentro de su hoja técnica te maneja dos tipos de configuraciones. La primera se le conoce como modo monoestable, teniendo como consideración que lleva una resistencia y un capacitor, los cuales nos va a permitir, de acuerdo a su valor, generar un tipo de señal pulsante. Más adelante les voy a explicar a detalle esto. Pero en realidad, ¿para qué te sirve este modo monoestable? Básicamente te dice, hazme llegar una señal
digital por la pata número 2, por la terminal número 2, que sería el trigger, y yo voy a empezar a trabajar de manera automática, siempre y cuando tú me dejes una señal de entrada por este pin. ¿Ok? La segunda configuración se le conoce como modo estable. Ahora la base de tiempo está dada por RA, RB, que son dos resistencias que están interconectadas en serie, junto con un capacitor, el cual está aterrizado a masa. Se dan cuenta este tipo de circuito, el cual vamos a generar el estudio sobre este, que es el que trabaja de manera autónoma. En la pata número 2 no necesita ninguna entrada. Este va a trabajar de manera automática por medio de la carga y la descarga que genere el mismo capacitor. Por esa razón, este puede operar de manera autónoma. ¿Ok? Pero ¿qué es lo interesante o cuál es el objetivo de esta configuración? Que básicamente con tres elementos pasivos, es decir, dos resistencias y un capacitor, vas a poder hacer que este circuito integrado trabaje. Ok, vean la importancia. Tiene un voltaje de operación que va de 5 volts hasta 15 volts. ¿Por qué hago mención en este voltaje? Porque es la amplitud máxima que tú vas a poder alcanzar en la salida por medio de la terminal número 3. Ok, más adelante lo voy a ejemplificar por medio de una simulación y lo vamos a llevar a la práctica para que vean el tipo de utilidad que tiene esta configuración. En la hoja técnica, asimismo, hace el análisis. Pero ¿qué nos interesa saber acerca del análisis? Olvidemos un poco los datos técnicos, matemáticos que hace referencia. Lo único que quiero que entiendan es que se tiene una señal en alto y una señal en bajo. La suma del tiempo en alto más la suma del tiempo en bajo generan lo que se le conoce como frecuencia, perdón, como periodo, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Pero ¿qué quiero que tomen en importancia? Miren, comentamos que se utilizan básicamente tres elementos. Aquí está dos resistencias, que para este caso los tomamos de 5 kilos y 3 kilos, y un capacitor de 0.15 microfaradios. Teniendo como base estas referencias de estos valores, el circuito integrado tiene la capacidad de generar este tipo de onda. Si se dan cuenta, este tipo de onda es de tipo pulsante, las cuales tienen suma importancia en el área automotriz, las cuales vamos a ver unos casos prácticos. Y aquí está, miren, la carga y descarga del capacitor. Por esa razón, cuando este va generando una carga, es cuando hace la activación en bajo. Cuando inicia la descarga, hace una descarga del capacitor y por lo tanto la señal, al ser digital, esta tiende a ser cero. ¿Ok? En este caso, si nosotros marcamos como voltajes o le damos valores específicos a este tipo de onda, se darán cuenta que la línea de base en la parte inferior sería 0 volts y la máxima que puede alcanzar es el voltaje de alimentación, el cual tiene el circuito. Es decir, que si nosotros alimentamos con 5 volts, pues esto tendría un valor de 5 volts. Si lo alimentamos con una batería de 12, pues esta amplitud llegaría a 12 volts. ¿Ok? De manera práctica, aquí está un circuito muy sencillo, pero muy útil, el cual nos va a poder permitir simular un sensor de efecto Hall, y también, si nosotros queremos, nos va a poder realizar la simulación para la activación por ejemplo, de un actuador, que en el caso práctico lo vamos a mostrar. ¿Qué quiero que se lleven el día de hoy? Pues que simplemente con un circuito tan sencillo vas a poder realizar la simulación para poder realizar el banqueo de una computadora hasta la simulación para la activación, por ejemplo, de un inyector. ¿Cómo funciona este
este circuito. Bueno, vamos a hacer el análisis por medio de un simulador y posteriormente vamos a llevarlo a la práctica para que vean la utilidad que tiene dicho elemento. ¿Ok? Acompáñenme. Ok, fíjense, aquí tenemos ya el circuito realizado. Estamos utilizando un programa para poder simular la operación de este tipo de circuitos y ya tenemos la configuración estable, la cual trabaja de manera automática. Recuerden que simplemente estamos utilizando en este caso una variante y nosotros para poder ejemplificar el circuito utilizamos en lugar de las dos resistencias, en una de ellas utilizamos un potenciómetro, el cual vamos entendiendo que un potenciómetro pues es una resistencia variable, la cual nos va a permitir modificar su valor y con esta modificación de valor vamos a poder tener o variar el ancho de pulso o la operación del trabajo del mismo integrado. Fíjense, aquí lo vamos a simular, vamos a darle aquí en play. Vean, aquí lo que quiero que se entienda es que nosotros al momento de ir variando el valor va a ir variando la frecuencia. Lo vamos a ejemplificar primero con el LED. Ok, vean, aquí está simulando, es la simulación de un multímetro. Ustedes en realidad si pusieran un multímetro a la salida directa del 555, posiblemente nunca van a ver que este llegue a 5 volts. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando es una señal variante, no es constante, lo que hace el multímetro es darte efectivamente darte el voltaje o la lectura promedio que está midiendo. En este caso, al ser una señal pulsante, esto va a variar. Nunca va a mostrarte los 5 volts, posiblemente te marque 2.3, 2.7, muchas veces te va a marcar 0 volts, dependiendo la frecuencia a la cual trabaje el dispositivo. ¿Por qué no lo va a mostrar? Porque es una señal sumamente rápida, la cual no tiene la capacidad, lo que es el multímetro para poder hacer la medición. Para ello utilizamos un osciloscopio, el cual lo tenemos de este lado. ¿Por qué utilizamos el osciloscopio? Porque para poder tener un análisis certero de este tipo de señales, se requiere hacer uso de otro equipo de medición, el cual nos permite hacer un diagnóstico más certero. Fíjense, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver la señal que generaría en este caso el osciloscopio. Vean, aquí tenemos la base de tiempo. Lo que voy a hacer ahora, esto sería la salida. ¿Cuál es lo importante que quiero que noten aquí? Fíjense, aquí tenemos lo que yo les hacía mención. Aquí llega hasta 5 volts. ¿Por qué 5 volts? Porque si nosotros vemos el circuito de manera más de cerca, se darán cuenta que está alimentado con 5 volts. Si nosotros aquí cambiamos el voltaje, esta amplitud va a cambiar de acuerdo al voltaje de alimentación. Ok, lo vamos a dejar a 5 volts para poder realizar la simulación, por ejemplo, de un sensor de efecto Hall. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la variación, fíjense cómo va cambiando el ancho del pulso. ¿Lo ven? Cuando nosotros bajamos el valor resistivo, lo que obtenemos como resultado cambiamos la base de tiempo, por lo tanto cambiamos el ancho de pulso y esto sería el resultado del tipo de onda que podemos generar. Ahora bien, conforme nosotros aumentamos el valor resistivo, la frecuencia es modificada, asimismo la operación de trabajo, por lo tanto la señal pulsante va a cambiar, va a ser más rápida y va a ir variando con respecto al tiempo. Este tipo de señales nos va a poder servir para poder hacer la activación de un actuador hasta la simulación de un sensor de efecto Hall.
¿ok? Que es lo que vamos a ver en el siguiente paso. Continuando ahora con la parte práctica, tenemos este ejemplo de un pequeño pulsador, el cual consta de lo que es un circuito integrado 555, aquí lo tenemos. Tenemos una resistencia de 10 kilo ohms conectados en serie con lo que es el potenciómetro de 10 kilos y también tenemos lo que es el capacitor. Recuerden que estos tres elementos son los que hacen el cambio de variable para poder ejercer y ejecutar lo que es la señal pulsante por la pata número 3. Tengo conectado lo que es el multímetro para que vean la importancia de usar diferentes instrumentos de medición. En este caso vamos a medir el voltaje por la terminal número 3 para que vean la lectura que nos daría por medio del multímetro. Posteriormente vamos a hacer la medición por medio del osciloscopio. Ahora bien, vamos a conectar por la pata número 3 la salida, ¿ok? En este caso la salida, si se dan cuenta, es inestable. No nos da una medición correcta de lo que es el multímetro. Lo que vamos a hacer ahora es aumentar la frecuencia del oscilador para que vean el cambio. El LED es el que nos indica la frecuencia, nos sirve para nosotros poder validar la operación del circuito. Ahora bien, vamos a volver a hacer la lectura por la pata número 3 y ahí está, miren. Se dan cuenta, dependiendo de la frecuencia, es la lectura que nos va a estar dando lo que es el multímetro. Este circuito está alimentado a 12 volts. Y realmente se dan cuenta, pues no es un valor fijo en la lectura del multímetro. Esto va a ir variando de acuerdo a la frecuencia de operación que dé por la terminal número 3 el integrado. Ahora bien, vamos a hacer el análisis, pero por medio del osciloscopio para verificar la amplitud y la frecuencia que está utilizando este oscilador. Ahora bien, tenemos conectado lo que es el osciloscopio. Lo que estamos viendo es la señal pulsante y el trabajo de operación que está haciendo el circuito integrado. Ok, lo que voy a hacer ahora es variar por medio del potenciómetro la base de tiempo para que veamos el cambio del ancho de pulso que va teniendo este. Conforme nosotros vamos aumentando, se darán cuenta que el cambio es mayor en cuanto a la operación de trabajo. Conforme vamos moviendo el potenciómetro, se va reduciendo lo que es el ancho de pulso y con esto obtenemos lo que es la variación para nosotros poder aplicarla a lo que es un inyector o podemos ejemplificarlo por medio de un sensor de efecto Hall. Para este circuito le estamos adicionando lo que es un transistor. A la base del transistor se le está inyectando esta señal y posteriormente el transistor hace la operación de corte y saturación para que pueda realizar y ejecutar la operación del actuador. En este caso vamos a conectar lo que es un inyector para propiamente ver y escuchar lo que es el cambio de acuerdo a la posición que tenga lo que es el potenciómetro. Vamos a conectarlo. Ahora bien, vamos a hacer la prueba con un inyector directamente. Recordemos que un inyector en este caso lo estamos trabajando a 12 volts. Por el pin número 3 de 555 se conecta a la base del transistor y propiamente el transistor hace la operación de la carga de corte y saturación del trabajo de operación del actuador. Bien, lo vamos a conectar.
Esa sería la frecuencia baja, haríamos la simulación como estuviéramos trabajando con revoluciones bajas. Nosotros al momento de girar el potenciómetro se darán cuenta que el LED propiamente empieza a hacer el cambio de la operación de trabajo y asimismo el inyector se escucha el cambio de trabajo que tiene. ¿Ok? Esto es una prueba muy rápida de poder verificar la operación del inyector que ustedes pueden realizar en sus talleres de manera rápida y sencilla. Tenemos otra aplicación más de un circuito integrado 555 que, como hemos estado mencionando, es una señal pulsante. Ahora lo que vamos a hacer es que dicha señal la vamos a inyectar a lo que es una computadora. Tenemos en este caso una computadora de Chrysler, es una PCM de 80 terminales, las cuales las vamos a encontrar en Neon, Avenger, entre otros. Y básicamente este tipo de computadoras, si nosotros recurrimos a la información técnica, te dice que por la terminal número 33 vas a poder inyectarle una señal de efecto Hall, que es una señal de árbol, la cual vas a poder utilizarla para simular el arranque y poder hacer el diagnóstico de la misma. ¿Ok? Dentro de la información técnica tenemos las conexiones que vamos a utilizar, tenemos lo que es batería, que viene por la cavidad número 46, tenemos tierra por la terminal número 10 y la terminal número 50. La ignición la vamos a tener por la terminal número 20 y vamos a verificar el circuito de 5 volts que viene por la terminal número 61. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, lo que vamos a utilizar para hacer la prueba completa es una fuente. Para simular la batería tenemos igual lo que es la caja de desconexiones para poder inyectar y hacer la simulación, y tenemos también el uso del multímetro para validar las señales. Para esta computadora previamente se realizó una reparación del circuito fuente y lo que vamos a validar es que efectivamente por la cavidad número 61 nos mande 5 volts, que es el voltaje de alimentación para sensores. ¿Ok? ¿Qué vamos a simular en la caja de desconexiones? Básicamente lo que tenemos es voltaje de batería, que está dado por este cable, y tenemos lo que es tierra. Ok, adicional a esto tenemos conectado lo que es simular la señal de ignición, que lo vamos a hacer a través de este interruptor. Al momento de encender el LED verde indica que efectivamente nuestro circuito tiene alimentado lo que es una señal de ignición. Ok, y lo que esperamos ver en el multímetro son los 5 volts, los cuales están conectados por medio de la terminal número 61 para poder validar el circuito. Ahora bien, vamos a hacer la prueba. Lo que tenemos ahora, se dan cuenta en la parte del multímetro tenemos 0 volts, es decir, porque no estamos inyectando todavía la señal de ignición. Vamos a hacer la prueba. Ok, listo, tenemos ignición. Si se dan cuenta, este LED que tenemos aquí nos hace
la simulación de la bomba. Como ya sabemos, al momento de hacer la ignición, se hace la precarga de la bomba y esta se apaga de manera automática después de 2 segundos. ¿Ok? Pero ahora bien, lo que nos interesa es ver el voltaje de batería. Vemos, el voltaje de alimentación de sensores, los cuales para esta terminal son 5 volts. ¿Ok? Con esto validamos que efectivamente la reparación que se le hizo fue correcta. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar lo que es la señal. Se dan cuenta, no tenemos ningún cable conectado a esta cavidad, que es por donde envía lo que es la señal de simulación de arranque. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar. Ok, ahora bien, lo que agregamos ahora es la señal que va a ser la simulación del CKP hacia la computadora. Recordemos que esta terminal está en la cavidad número 33, que viene dado por este cable de color verde, y llega directamente a lo que es la simulación del sensor. Ok, tenemos ahorita switch abierto. Estamos simulando que el carro está apagado. Si nosotros verificamos el multímetro, pues no hay ninguna alimentación a sensores. Lo que vamos a esperar al momento de cerrar o darle ignición en la simulación es que efectivamente nos muestre 5 volts en el multímetro. Adicional a eso debe de quedarse encendido lo que es el LED que nos muestra el indicador de bomba. Y tenemos este otro LED, nos da indicación de pulsación de inyector. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba. Para este caso voy a hacer el ignición y vamos a validarlo. Ok, tenemos 5 volts en el multímetro, véanlo. Aquí tengo un pequeño falso, por eso es que lo agarro. Pero vean, la bomba efectivamente, que es el LED de abajo, se queda totalmente encendido. Tenemos lo que es la señal de inyector, que está simulada, y tenemos ya conectado lo que es el sensor para simulación. ¿Ok? Ahora bien, tenemos el trabajo. Si nosotros aquí cerramos el switch, se darán cuenta que deja de hacer la activación de bomba y deja de trabajar el inyector. Asimismo, dejan de aparecer los 5 volts que tenemos de operación para los sensores, y al momento de hacer otra vez la activación tenemos trabajando lo que es inyector y bomba. Ahora bien, si nosotros aquí empezamos a trabajar con la parte de modificar la variación, se darán cuenta la variación de trabajo que tiene el 555, se darán cuenta que efectivamente va cambiando lo que son las pulsaciones de inyector, y con esto validamos que efectivamente esta computadora está trabajando de manera correcta, al menos en este inyector, y está mandando de manera correcta lo que es la bomba. Ahorita estamos haciendo esta prueba con estas señales para poder validar y ejemplificar lo que es un circuito integrado, 555, que te permite hacer el arranque y poder banquear una computadora Chrysler PCM de 80 terminales. Bien, vamos a continuar. Quiero mostrarles la diferencia para que ustedes puedan utilizar equipos de medición, cuál es la importancia del instrumento a utilizar y cómo es el resultado y la diferencia entre cada uno de ellos. Ahorita bien, tengo conectado lo que es el multímetro. Igual recuerden que tenemos conectado los 5 volts que alimentan a los sensores, y en consecuencia tengo aquí esta imagen que es un osciloscopio en el cual se ve una línea recta que efectivamente corresponde a una línea constante, es decir, que el voltaje no varía con respecto al tiempo. Ok, voy a hacer también uso de
lámpara de pruebas y una punta lógica para que vean en dónde es útil la utilización de cada uno de ellos. Entonces voy a empezar con el multímetro y el osciloscopio. En definitiva, la mejor herramienta que podemos utilizar para hacer el diagnóstico para un análisis correcto es el osciloscopio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con el osciloscopio podemos ver efectivamente las señales que está generando la computadora, ya sea que son señales de salida o señales de entrada que venga de algún tipo de sensor. ¿Ok? Siempre y cuando este sea digital, cuando es analógico, efectivamente no va a haber mejor herramienta que el osciloscopio para poder ver y interpretar la señal que estamos tratando de leer. Ahora bien, voy a desconectar los 5 volts. Fíjense, tenemos conectado ahora lo que es una bobina. Ok, esta sería mi salida de bobina, lo voy a conectar. Vean la diferencia. Ahorita en mi rango lo tengo a 2 volts. ¿Se dan cuenta? Se ven las pulsaciones que está mandando la computadora a la bobina. Recuerden que la bobina trabaja a 12 volts, por esa razón el osciloscopio no se alcanza a percibir. Voy a bajar los cuadros por los volts de división para poder verla. Dejé 5 volts de división, ahí deberíamos de poder ver la señal. Voy a colocar el multímetro, la punta del multímetro en la salida hacia la bobina. Y se darán cuenta, efectivamente debe haber pulsaciones en la bobina. Si nosotros aquí conectáramos directamente la bobina, esta debe trabajar sin mayor problema. Vean la importancia de usar el equipo de medición correcto. En el multímetro, como yo les comentaba, nos muestra un voltaje promedio. Nunca te va a dar una lectura correcta, a diferencia del osciloscopio. Aquí lo podemos ver de manera más directa. Esto sería una bobina. Ahora bien, voy a hacer la lectura y voy a poner la punta del multímetro en la salida para un inyector. Esta sería la salida a un inyector. Vean la diferencia, el ancho de pulso cambia con respecto a la bobina y es un parámetro similar la lectura en cuanto al multímetro del promedio que nos está obteniendo para la medición. Ahora bien, entonces llevamos bobina, llevamos inyector y ahora quiero hacer la medición con respecto al sensor, un sensor que simulamos, que es el sensor, el CKP, que lo tengo aquí. Vean la diferencia. Para este caso nos muestra un voltaje promedio de 1.3 volts y en definitiva la señal en el osciloscopio es totalmente diferente a las demás. Se dan cuenta aquí en consecuencia la amplitud es menor. ¿Por qué? Porque recuerden que un sensor de efecto Hall para este caso son 5 volts que nos va a dar como máximo de amplitud, a diferencia del inyector y la bobina, que son salidas hacia los actuadores, los cuales su amplitud es mayor. En este caso estamos hablando de 12 volts. Si nosotros volvemos a tomar la señal, se darán cuenta que se va un poco más del doble, en el cual nos indica que efectivamente hay pulsaciones. ¿Ok? Eso sería con respecto al equipo de medición del osciloscopio y el multímetro. Pero ahora viene, si no contamos con algún osciloscopio o algún multímetro en la mano, regularmente lo que tenemos es una lámpara de pruebas. Fíjense, aquí tengo la lámpara de pruebas, voy a conectarlo aquí sería mi voltaje de batería y ahí tenemos en operación la lámpara. Ahora bien, lo voy a colocar en la parte de la bobina. Si se dan cuenta, no hay pulsación, no alcanza a ver el cambio. Lo voy a conectar directamente a lo que es el inyector. Tampoco tenemos cambio en la lectura. Y lo voy a conectar ahora en el sensor.
Entonces no tenemos ninguna lectura con respecto a usando una lámpara de pruebas. Ok, entonces ahora voy a pasar la punta en el positivo. Ok, ahí lo tenemos. Ahora si yo toco en la parte negativa, debería de encender la lámpara. Déjenme conectarlo bien. Ahí lo tenemos. Ahora bien, fíjense. Entonces tengo la punta de la lámpara en el positivo y voy a realizar el negativo. Debería de cerrar el circuito con este circuito de chispa, que sería el de bobina. Si lo llevo al inyector, alcanzo a ver las pulsaciones que va a tener, pero veamos ahora qué pasa con el efecto Hall. ¿Lo ven? Entonces, para un diagnóstico de salida, es decir, para un circuito de salida que maneje bobina y maneje inyector, una lámpara de prueba nos puede ser útil, pero para los sensores, en definitiva, este no tiene aplicativo. ¿Sí lo ven? Porque realmente no tenemos una lectura real de lo que está pasando. Entonces, mucho ojo con el uso de la lámpara de pruebas. Ok, ahora bien, aquí también tengo lo que es una punta lógica. Básicamente lo tengo conectado a batería, por esa razón tenemos el LED encendido, que es un voltaje constante. Y lo voy a conectar ahora, las mismas pruebas. Primero lo voy a conectar a lo que es bobina. Tienen dos LEDs, que uno hace referencia a pulsos positivos y el otro es para pulsos negativos. ¿Ok? Entonces aquí lo conecto a lo que es el circuito de chispa y verán que ambos LEDs están cambiando, porque en este caso, recuerden que al ser un circuito pulsante, pues siempre hay un pulso positivo y un pulso negativo. ¿Ok? Por esa razón ambos LEDs están trabajando de manera simultánea. Ahora bien, ¿qué pasa con el inyector? Si se dan cuenta, en el caso del inyector permanece más tiempo encendido el LED rojo y el que está parpadeando es el LED verde, que nos hace mención que es el ancho de pulso que tiene el inyector, el cual está realizando las pulsaciones. Pero bien, ¿qué pasaría ahora con el efecto Hall? Si nosotros hacemos la lectura, verán que de manera concreta el único LED que queda encendido es el de color verde. ¿Se dan cuenta? Esto coincide con lo que es la lectura del sensor. Voy a hacer unas variaciones para que podamos ver si hay variación o no. Ahí está, miren. Estoy haciendo cambio de frecuencia en el pulso y efectivamente alcanzamos a ver la diferencia de la pulsación con respecto a las anteriores. ¿Ok? Entonces es importante tener en consideración que para este caso, para un diagnóstico de una computadora, pues la punta lógica nos puede ser de utilidad para tener un diagnóstico más certero. Es importante comprender cuál es un circuito de entrada y cuál es un circuito de salida que necesita una computadora para la operación correcta de la misma. El día de hoy trabajamos con un integrado 555, el cual el análisis que tiene el mismo nos permite interpretar la operación de una señal pulsante. Esta señal pulsante es recurrida en el ámbito automotriz porque nos permite saber cuándo un transistor está fallando o nos permite saber cuándo un sensor está teniendo problemas. Es importante conocer este tipo de aplicaciones dentro del ámbito automotriz y qué instrumentos de medición son útiles para realizar un buen diagnóstico.
Con esto espero haber aportado un poco de conocimiento y ayudar el día a día en las labores dentro del taller y que puedan tener un trabajo más eficiente en el diagnóstico y la reparación de los mismos.